Vamos a ver. La presencia del Señor yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor yo la siento en mí, en la iglesia y donde quiera que yo voy. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo voy. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo voy. La presencia del Señor yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor yo la siento en mí, en la iglesia y donde quiera que yo voy. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo voy. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo voy. En la iglesia y donde quiera que yo voy. En la iglesia y donde quiera que yo voy. Damos gloria y honra al Señor. Usted busca la Sagrada Escritura. Está en Isaías capítulo 10, verso 24 al 27. Gracias, Rey. Isaías capítulo 10, verso 24 al 27. Dice Isaías capítulo 10, verso 24 al 27, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, y el yugo se romperá a causa de la unción. Oramos al Señor. Bendito y amado Dios, delante de tu presencia estoy en esta hora, glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Cada cántico, cada alabanza que sale de lo profundo del corazón es para expresarte la gratitud que está en ellos por haber recibido de tus bendiciones, porque tú has sido bueno, tu mano ha sido buena. Aquí están tus hijos, permite que tu palabra pueda fluir libremente con autoridad y con unción. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y el yugo se romperá a causa de la unción. Isaías capítulo 10, verso 24 al 27.
En la porción de la Escritura que voy a utilizar para predicarles sobre el tema, volvamos a la unción y el yugo se romperá. Y hablo de esto porque a mí me parece que uno debe de reflexionar en esta hora, como lo hago yo. ¿Por qué en este tiempo hay tanta gente que no se convierte? ¿Por qué en este tiempo no hay gente que es llamada al santo ministerio? ¿Por qué en este tiempo hay gente que no manifiesta los dones del Espíritu o realiza la tarea con efectividad? ¿Por qué hay esta situación dentro del núcleo de la iglesia? Y cuando uno examina esto y se pone a reflexionar, uno tiene que encontrar que hoy día más que nunca necesitamos la unción de Dios. Mire, el enemigo ha tomado ventaja porque le hemos permitido, le hemos dado espacio. Se han abierto puertas que nunca se debieron de abrir. Se ha perdido la unción porque hemos priorizado lo material, lo terrenal, lo que no es espiritual. Se le ha dado más prioridad, más importancia. Hemos perdido la unción porque Dios ha quedado en segundo lugar. Hay que volver a buscar, a pedir, reclamar, rogar por la unción de Dios. Y si las vidas no se convierten y si no hay más efectividad, es para la iglesia hacer un análisis. Este cambio no se da con cantar, con gritar, con tener diferentes métodos, porque mire que hay iglesias que han buscado métodos y alternativas para que la gente se convierta. Y hay algunos amigos ministros que me han dicho, no hemos tenido resultados, no hay efectividad. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos míos, es que se ha perdido la unción y Satanás, el enemigo, se ha levantado como río para detener el avance de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de los dones, de lo que Dios te ha llamado a hacer. Isaías 59:19 lo dice: el Espíritu de Jehová levantará bandera, y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de ti. Cuando más abundó el pecado, sobrepujó la gracia, porque el pecado no puede más que la gracia, ni el diablo puede más que Dios. Se necesita la unción en la iglesia, se necesita ese poder capacitador para poder realizar la tarea y el trabajo. Y hay dos cosas que tenemos que ver en este versículo. Cuando el Señor llama al profeta Isaías, lo llama con un ministerio poderoso, lo llama con una palabra ardiente, con una palabra de fuego. El ministerio le es entregado a Isaías a través de los serafines en la visión de Isaías capítulo 6. Y ahora, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame, Señor, a mí. Y él le dijo: no te preocupes. Y un ángel tomó con unas tenazas del carbón encendido del altar y los puso en sus labios. El mensaje iba a ser abrasador, el mensaje iba a tener quemazón, el mensaje iba a tocar a la gente, el mensaje era ardiente, el mensaje salía de la boca de Dios, era un mensaje contundente, era un mensaje para traer cambio, era un mensaje para impactar a la gente. Isaías recibe la unción de Dios. Carbones encendidos, esto ha tocado tus labios y es perdonado tu pecado y limpiado tu inmundicia. Ahora irá y le dirá a Israel: así dice el Señor. Usted sabe que Israel muchas veces se había tornado por causa del pecado, de la maldad. Se había aislado y dejado al Señor. Y la Escritura dice que Dios tenía que utilizar a veces pueblos enemigos como el azote, como la vara de Dios, para que este pueblo viniera a la reflexión, se arrepintiera y se tornara de sus caminos. Asiria se iba a convertir en el instrumento de Dios, en el instrumento de azote. ¿Para qué? Para traer reflexión a Israel. Y cuando el profeta declara esta palabra, dice: Asiria le va a poner yugo, Asiria le va a poner carga, Asiria va a ser terrible, el yugo de la cerviz va a ser grande, lo va a esclavizar, lo va a torturar. Asiria es terrible, pero dice el Señor así, que en su tiempo
el Señor pondrá la mano y como hizo en la batalla de Madián los librará, y como hizo con la vara que sacó el pueblo de Egipto en el mar, así lo hará. El brazo de Dios se manifestará, la mano de Dios se manifestará. Dios intervendrá en una manera poderosa cuando sea el tiempo oportuno, y Dios los reunirá de las diferentes naciones y los traerá nuevamente hacia sí, y serán un solo pueblo, y el yugo se romperá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es la investidura de poder que Dios le otorga a una persona que cree en Él para realizar una tarea, un trabajo, una labor, una asignación, y realizarla con éxito y con victoria. Esa capacitación de poder, esa autoridad que les es otorgada, esa unción que les es dada para realizar el trabajo. Mire, en la antigüedad se ungían los reyes, los sacerdotes, los profetas y la gente que Dios quería utilizar para un momento especial. Especialmente usted ve una manifestación de poder y del Espíritu cuando usted lee el libro de los Jueces. Óigame, que muchos de esos jueces caudillos se levantaron para libertar al pueblo. Y dice, y después de 40 años que vino el enemigo, Dios levantó a Og. Y después de 40 años levantó a Toniel. Y después de 39 años levantó al otro. Y dice la Escritura que todos realizaron una tarea tremenda, como Samgar, que solamente lo que necesitaba era tener fe, disposición y acción. Samgar no se habla mucho de él, pero Samgar tuvo la visión de realizar la tarea para libertar al pueblo que estaba cautivo. Y en esa fe, creyéndole a Dios, con esa determinación se lanzó y tuvo éxito. Cuando usted busca el Antiguo Testamento, la unción sacerdotal que le habla el Señor a Moisés cuando fuera a ungir al sacerdote Aarón y sus hijos para el sacerdocio, los levitas, le dice que lo iba a hacer un aceite especial, y ese iba a ser el aceite de la unción. El salmista dice que el aceite bajaba desde la cabeza por las barbas de Aarón y le cubría su vestidura. Y cuando Aarón pasaba por el medio del pueblo, conocían que era el ungido de Dios, el hombre de Dios, por el perfume que emanaba del aceite de la santa unción. Era consagrado, era apartado, era escogido para realizar esa tarea sacerdotal entre Dios y el hombre. Era el instrumento que iba a traer bendición. La unción de Dios convierte a un hombre ordinario en uno extraordinario. La unción de Dios le da la capacidad a que lo recibe de hacer cosas que nunca antes había pensado o soñado hacer. Hacerla por encima de lo natural, hacerla en el nombre de Dios, hacerla bajo la unción del Espíritu de poder, hacer cosas grandes y sobrenaturales para tarde o temprano glorificar a Dios. Porque ahora usted ve muchos ministerios por radio, televisión, etcétera, que lo que hace es glorificarse a ellos mismos. Es la deificación del hombre, es poner al hombre en vez de Dios en primer lugar. Y aquí lo importante no son los hombres de Dios, sino el Dios de esos hombres, porque con Él haremos proeza, pero sin Él nada podemos hacer. La unción sobre ti hace la diferencia. Es la unción la que hace la diferencia. Es esa capacitación de poder. Es esa presencia de Dios continua en tu vida. Mire, los discípulos, que yo sepa, el que sanaba en el ministerio y caminaba con los discípulos y sanaba y hacía milagros y prodigios era el Señor. Excepto aquella vez que fueron enviados de dos en dos, que fueron enviados con la autoridad del Señor y regresaron, le dijeron: Señor, a los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero fuera de eso, no habla de que en ningún momento los discípulos pusieron manos sobre los enfermos,
que hicieron milagros, pues digo, hasta el día de Pentecostés. Óigame, pero luego aquel Pedro humilde, aquel Pedro desenfrenado en su forma de hablar y de actuar, fue tocado por el Espíritu Santo de Dios, transformado y mudado en otro hombre. Y dice que se puso de pie en Pentecostés y comenzó a predicar un mensaje con autoridad. Ustedes que mataron y crucificaron al Verbo, al autor de la vida, ustedes son unos asesinos, homicidas. Y después que le apuntala el pecado, le da la medicina. Pero arrepentíos y convertíos y recibiréis el don de Dios para el perdón de vuestros pecados. Y después que sean perdonados los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. La unción es una promesa de Cristo que Él enviaría del Padre, según Juan capítulo 14 al 17. Yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, el Espíritu, y ustedes lo recibiréis porque va a ser una promesa de mi Padre. Dios con esto nos está diciendo, hermanos míos, que si tú quieres ser efectivo en la vida cristiana, que si tú quieres ser efectivo en una tarea, en un trabajo, en un ministerio, tú necesitas tener las herramientas necesarias para cumplir la misión, para asegurar tu victoria contra fuerzas enemigas de Satán. La unción de Dios hace la diferencia. Un cristiano sin la unción no es lo suficientemente efectivo para Dios. Cuando la unción llega, te hace victorioso. Esa unción te va a hacer diferente a los demás. ¿Qué dijo Zacarías? No es con fuerza ni con espada, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor Dios. Por más que tratemos, hermanos, esto es cuestión del poder de Dios. Esto es cuestión de la unción de Dios. No es con espada, no es con ejército, no es con sabiduría, no es con artimañas humanas. Es con el Espíritu Santo de Dios. Las grandes batallas se ganan bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. El enemigo le teme a un cristiano y una iglesia que está llena del poder de Dios. Pero vacío de Dios es sumamente peligroso. Y el yugo se romperá a causa de la unción. ¿Y qué es el yugo? Bueno, el yugo es esa herramienta que usan los agricultores para que se labre la tierra. Colocan ese yugo sobre los bueyes, lo unen dos bueyes y a través de las correas coyundas y a través de los garfios, etcétera, amarran ese yugo y con sogas lo amarran para que vayan los dos por el mismo camino. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y ese yugo los mantiene ahí. Y el Señor, en una forma metafórica, le está diciendo a Israel, y Asiria les va a poner yugo. Y el yugo representa esclavitud. Y el yugo representa carga. Y el yugo representa ponerlos bajo humillación. Él le va a poner un yugo de servir, de esclavitud. Los va a humillar. Va a dominar sobre usted hasta que mi mano intervenga. Y cuando mi mano intervenga, la unción, la palabra que lleve el profeta, el trato mío con el pueblo, la unción pudrirá el yugo. Mire, entre los bueyes le ponen las correas y para que no se guayen por debajo y se pelen, le ponen un poco de aceite para que les sea más fácil. Y ese cuero caliente no los queme y no, le ponen un poco de aceite. Pero ¿qué pasa? Que a veces el aceite que le han colocado va mojando la soga, va mojando la coyunda, va mojando las cuerdas. Y en el tiempo el yugo se rompe porque la soga, las coyundas, etcétera, lo que amarraban, se pudrió, se soltó y se quedaron sueltos. Por eso es que a veces uno ve en la agricultura, bueno, un día yo pasé por el campo y vi un buey con
un buey con, se me fue, con el yugo, gracias Juan, con un yugo, y el otro estaba comiendo pasto y el pobre con el yugo así. Se pudrió, se rompió, se deshizo. Y el Señor en una forma metafórica le está diciendo a Israel: cuando llegue la unción, cuando llegue mi intervención, cuando llegue mi trato, se va a romper el yugo, se va a pudrir, las amarras se van a soltar, las coyundas se van a soltar y va a haber liberación total. La carga será levantada, ya no habrá más carga, ya no habrá más momento difícil, no más humillación, porque el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y ahí hay tela para que cortar, lo que pasa que el tiempo no me da. Mire, ciertamente que la unción hace la diferencia. Vamos a tocar 2 pasajes del Antiguo Testamento y 2 pasajes del Nuevo Testamento para probar cómo la unción de Dios trabaja. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos a Sansón. Sansón conocía la unción de Dios. Jueces 14:6 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener, me gusta eso, sin tener nada en su mano. Cuando la unción de Dios llegó, despedazaba al león, al que fuera. Acuérdese de David, le dijo a Saúl: tú no me conoces a mí, tú te crees que porque me ves así soy cualquier cosa. No, cuando el Espíritu de Jehová, la unción viene sobre mí, yo cojo al león y le rompo el espinazo, la quijada, a quien sea que venga la fiera a tratar de coger la oveja, pero me tiene que soltar la oveja, sea león, sea oso, sea lobo, lo que sea. El Espíritu de Dios viene sobre mí y soy transformado en otro hombre. El poder me capacita, el poder me da la fuerza para realizar la tarea y hacer aquello que es extraordinario o sobrenatural. Mire Isaías 61, uno de los pasajes que más me fascina, porque es de doble referencia. Se refiere al profeta que es llamado con una intervención angelical de serafines, pero se refiere también a Cristo. Se iba a cumplir en su tiempo, pero se iba a cumplir en el tiempo de Cristo. Cuando usted busca Isaías 61, dice el profeta bajo la unción del Espíritu Santo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. El Señor derramó sobre mí su unción. El Señor me escogió. El Señor me llamó. El Señor me preparó. El Señor me capacitó. El Señor me consagró. Y el Señor derramó sobre mí su espíritu. Él me dio este espíritu, ¿para qué? Para tener un ministerio diferente, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Era un mensaje esperanzador en los labios del profeta. Segundo, para vendar a los quebrantados de corazón. Era un ministerio sanador. Me ha llamado Jehová para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Era un ministerio liberador. El Señor me llamó. ¿Para qué? Además, para declarar, para gritar, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor contra el día de venganza. Hay 365 días en el año y Dios dice: un solo día de venganza. Todos los demás es de misericordia, es de amor, es de brazos abiertos, es de un Dios que está esperando la respuesta del hombre caído, del hombre pecador, que venga arrepentido y le reconozca como el Señor que puede gobernar su vida. Era un ministerio de amor y de compasión. El Señor me llamó a consolar a los enlutados, a brindar un mensaje de consolación a los que han tenido pérdidas, que están enlutados, que están pasando por un momento de dolor, de aflicción profunda, porque perdieron. Pueden ser pérdidas de personas
pérdida de cosas, etcétera, de relaciones. Era un ministerio de consolación. El Señor me llamó a que los afligidos de Sión se les dé gozo en lugar de ceniza. Sión en la Biblia representa, es simbólicamente hablando de la iglesia. Era como si el profeta dijera: el Señor me llamó no solamente a realizar esas tareas, a que en el pueblo de Israel, a la gente que está entristecida, a la gente que está afligida, a la gente que está quemada, la quemazón, habla de las cenizas, la quemazón, se le dé gozo en lugar de espíritu afligido. Y Sión es una representación, no solamente se refiere a Israel, es una representación de la iglesia. Muchas veces se habla de la iglesia y se le habla de Sión en el futuro. La iglesia. A la iglesia el Señor nos ha dado un ministerio de gozo, para que a la gente que está afligida, atribulada, perturbada, molesta, se le dé gozo en lugar de ceniza. La gente que tiene la quemazón por el diario vivir, la gente que está que ha sido embestida por el diablo, los demonios, por luchas, batallas, por crisis, por situaciones, el Señor dice: dale gozo. No los atribule, no los aflija, dale gozo, dale alegría. Esa gente afligida lo que necesitan es alegría. Un ministerio de gozo y de alegría. Gozo en lugar de cenizas. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El Señor a esa gente en Sión se le llama para darle gozo. Hay gente en nuestras iglesias que están afligidos. Hay gente en nuestras iglesias que están pasando por momentos difíciles. Hay gente que están atribulados. Hay gente que tienen sus crisis, sus problemas, sus luchas, sus batallas individuales, matrimoniales, familiares, etcétera. Pero Dios dice: en medio de la iglesia tiene que haber gozo y alegría. Vamos a cubrir a la gente con un manto de alegría. Vamos a cubrirlos, a abrazarlos como el Paraclito, el que te abraza, el que te ayuda, el que te consuela, el que te cubre en los momentos difíciles de la vida. Cuando tú y yo realizamos el trabajo bajo la unción de Dios, la gente ministrada y a la cual tú le expones la palabra, tienen como resultado mucha bendición. Hay cambios trascendentales. Tu trabajo, tu misión, tu labor, tu tarea es ser instrumento de Dios. Cuando tú y yo nos convertimos en ese instrumento de Dios, como Isaías, dice el Señor: ustedes que hacen la tarea y el trabajo serán árboles de justicia. Y un árbol continuamente da fruto. Y un árbol que da fruto, lo que está hablando de la justicia, esa balanza de equidad, donde la gente manifiesta a los demás justicia. Ustedes serán instrumentos para hacer una balanza correcta. Ustedes serán plantío de Jehová. El plantío de Jehová, como habla Isaías capítulo 5. El Señor, hablando de la viña, dice: el Señor sembró en una ladera fértil una viña de uvas, y cuando esperaba ver uvas, encontró uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer que yo no hiciese por mi viña? Ahora pues le quitaré el vallado, dejaré que entre las zorras, etcétera, porque vine a buscar uva y encontré uvas silvestres. El Señor quiere siempre en su viña encontrar frutos dignos de arrepentimiento. Somos el plantío de Jehová. Él nos cuida, Él nos da el agua necesaria, que es la palabra. Él nos poda, Él nos da la tierra, trabaja en nuestra humanidad, en nuestro corazón. Somos el plantío de Jehová. El Espíritu Santo tiene ese cuidado con la vida nuestra, de tal manera que esa palabra sembrada produzca el fruto a tiempo y fuera de tiempo. Termino. Ustedes serán llamados
Ustedes reedificarán las casas antiguas. Reedificar lo destruido. Dios te ha llamado a reedificar vidas destruidas, vidas que han perdido la esperanza. Dios te ha llamado a reedificar con un mensaje esperanzador, con un mensaje transformador, con un mensaje de vida. El Señor todavía puede, el Señor todavía liberta, el Señor todavía sana, el Señor todavía salva, el Señor está para bendecirte. Vamos a reedificar las casas antiguas. Vamos, dice, levantarán los asolamientos primero. Dios te ha llamado a levantar muros. Dios te ha levantado a levantar murallas en favor de la gente. Dios te ha levantado te ha llamado a ser un instrumento que puedas levantar al que está caído. Levantemos los asolamientos primero. Restaurarán ciudades arruinadas. Dios te llama a restaurar lo que está arruinado. Tú no lo puedes hacer, pero el Señor lo hace. ¿Cómo? Trabajando con esa vida, teniendo ese cuidado. Quizás algunos puedan decir, esos hijos del diablo. Bueno, así decía yo cuando era evangelista y me convertí. Pero cuando he madurado, he entendido que tanta misericordia ha tenido Dios para conmigo, que la puede tener con ellos. Que la gracia de Dios se manifestó para mí y para ellos. Que Dios tiene un plan y un propósito para mí y para ellos. Que Dios ama las vidas como me amó a mí. Mire, el que realiza esta tarea, Dios dice que será llamado sacerdote de Jehová, ministro de nuestro Dios, y tendrán doble honra y gozo perpetuo. 4 características de la gente que, como Isaías, hacen las cosas bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Señor, en la presencia del Señor. Serán llamados sacerdotes de Jehová. Un sacerdote no es que intercede por otro. Serán llamados ministros de nuestro Dios. Los que ministran la palabra, ministran a la necesidad. Tendrán doble honra. ¡Ah, qué tremendo! La gente que hace el trabajo y la tarea tendrán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Tú realizas la tarea, el trabajo, el pago te lo va a dar el Señor. Y vas a tener gozo aquí en la tierra y gozo en la eternidad perpetuo para siempre. Este pasaje se cumplió con Cristo en la sinagoga cuando lo llamó el ministril a abrir el libro para leerlo. Y le dieron Isaías 61. Y después que lo leyó dijo, hoy esta palabra se ha cumplido aquí. Ellos no entendieron, pero era Cristo que estaba allí presente en él. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos 2 pasajes, precisamente empezando con Cristo. Se cumplió en él. Cuando Isaías capítulo número 6, capítulo 9, habla acerca de la que la Virgen concebirá dar un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dijo más adelante, y será admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Óigame, fue admirable en su encarnación, fue admirable en su ministerio, fue admirable en su muerte, fue admirable en su resurrección y fue admirable en su exaltación. Y la Escritura dice que Dios lo puso, aleluya, sobre todo poder, sobre todo gobierno. Le dio toda potestad al Hijo. Preeminencia, habla el libro y el escritor sagrado de los Hebreos, es preeminente más que todas las cosas. El ministerio de Cristo fue un ministerio de proclamación, un ministerio de enseñanza, un ministerio de consolación, un ministerio sanador, un ministerio liberador y un ministerio esperanzador. Eso usted lo ve ahí en su manifestación, en su ministerio. Cuando nosotros vamos a los discípulos, encontraron en el libro 2 de los Hechos, que el Señor, cuando se fue del monte Olivar, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Implícitamente le está diciendo, no hagan nada, no realicen ninguna tarea hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y después, cuando haya venido sobre vosotros el poder, me seréis testigos
testigos en Judea, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes serán mis voceros, ustedes serán mis atalayas, ustedes serán mis centinelas, ustedes llevarán la palabra. Y Pedro se puso de pie y le dijo a aquella gente: ustedes son unos asesinos, homicidas. Y tanto les dolió en el corazón las palabras de Pedro, ungidas por el Espíritu Santo, que le dijeron: ¿y ahora qué haremos? Pedro, ¿qué haremos? Es verdad, lo que tú has dicho es verdad, pero ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados, y después de esto recibiréis el don del Espíritu Santo. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Esta gente no son del vulgo, esta gente no son ignorantes. Cuando Pentecostés llegó a Puerto Rico, Dios empezó a levantar hombres humildes, sencillos, con la disposición, con el deseo de realizar la tarea y llevar la palabra del Señor. Iban por montes, por collados, llevando el evangelio a toda persona, sin mucha verborrea, sin mucha palabra, sin mucha filosofía como ahora. Dios mío, que usted oye los mensajes, lo que oye es filosofía. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me importa a mí la filosofía griega y la filosofía de aquel y lo que dijo aquel? Ahora lo más importante es lo que dijo Barth, lo que dijo el otro escritor y lo que dijo el teólogo tal. No, vamos a ir a la sencillez de la palabra. La gente necesita oír la sencillez de la palabra. La historia de la filosofía y todas esas cosas es para mí personal, para poder entender cómo a través de las etapas de los tiempos Dios se ha ido manifestando, levantando hombres que han sido teólogos y han puesto la palabra del Señor en alto. Pero lo preeminente en mi vida es la palabra del Señor. El teólogo más grande es Cristo. Y después de Cristo es Pablo. Hay que volver a citar la Escritura, hay que volver a la palabra. Mire esos discípulos cuando fueron investidos del poder de lo alto, el cojo de la puerta llamada La Hermosa. No le voy a contar la historia porque usted lo sabe. Todos los días lo ponían allí. Y la Escritura dice que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde, la hora de la oración, al templo. Y cuando iban a orar al templo, se encontraron con el hombre. El hombre lo único que podía ver esa puerta hermosa, que yo le dije a ustedes que la habían hecho, cómo la habían hecho, etcétera. Y lo alto que era, 30 y pico de pie de alto por 62 de ancho. Era grande, era hermosa, labrada, hermosa. Y yo me imagino que aquel hombre allí estaba, lo que oía allí quizás era la ceremonia de los sacerdotes, el ruido, la ceremonia. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos. Basta ya de estar en ceremonias y ritos, eso era del pasado. Basta ya de la cosa muerta, basta ya de esa cosa que no te edifica, no te bendice. Sal de ahí, míranos. Aprende a ver con el ojo de Dios, aprende a ver las cosas diferentes, aprende a tener una cosmovisión diferente del mundo. Míranos. Y dice que fijando en él los ojos le dijeron: míranos, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ponte de pie. Y dice que los discípulos le extendieron la mano, porque no solamente tú le prediques, no solamente tú le hables, es la mano extendida, es la mano que ayuda, es la mano que presenta el amor de Dios, la manifestación de Dios, es la mano que auxilia, es la mano que levanta. Levántate. Y tomando de la mano, lo pusieron de pie. Y dice que él en el instante se le arreglaron las rodillas, los pies y todo, y empezó. Yo imagino que hubo como un terremoto allí, todas ahí, y de momento cuando ellos lo tomaron se fue enderezando, y después que se enderezó, óigame, qué cosa terrible, el poder de Dios trabajó, accionó, la unción de Dios.
Usted se acuerda que hay un corito que cantan de la unción de los huesos de Eliseo, que iban cargando un muerto y se les viró y siguió dando vueltas hasta que llegó a la tumba de Eliseo y dice que se levantó donde estaban los huesos de Eliseo. Hay unción hasta en los huesos, óigame. Eso eran los discípulos. Pedro se encontró con Eneas, que estaba enfermo, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Si en este día le digo, si en este día algunas personas le dicen: te declaro, te bendigo, te digo, te sano. No es Jesucristo. Aquí no soy yo, es Jesucristo. Aquí no es el hombre. Aquí el importante es Cristo. Y hemos quitado al Señor de su lugar, y por eso es que no hay muchas cosas, mucha sanidad, etcétera. Vamos a volver a lo sencillo. En el nombre de Jesucristo, Eneas, levántate y camina. Y en el instante se levantó y comenzó a caminar y fue sano. Dice que los enfermos lo ponían en el camino para tal vez que la sombra de Pedro pudiese sanarlo. Era tanta la unción y el poder de Dios que aquella gente en fe creía que poniendo los enfermos en las camillas en el camino, cuando Pedro pasase, a lo mejor la sombra podía sanar a los enfermos. Milagros, sanidades y prodigios se hacían a través de las manos de los discípulos. Ponían las manos y eran sanados. Predicaban la palabra, hasta los cónsules se convertían. La gente era ministrada. El pueblo era impactado y decían: el dedo de Dios está también con ellos. Pedro decía: lo único que yo pido es que ustedes oren para que podamos predicar la palabra con denuedo y sin miedo. Y hay que volver a pedir al Señor que podamos poder predicar la palabra con denuedo y sin miedo. Y todas las cosas están escritas en el libro de los Hechos. ¿Qué era lo que Dios quería nada más de los discípulos y de esta gente? Número 1, obediencia. No se vayan de Jerusalén. Perseverancia hasta que sean investidos. No se vayan hasta. Habla de perseverancia. Fe, recibiréis el poder de lo alto. Es la promesa que el Padre enviará en mi nombre. Paciencia. Dentro de no muchos días, ustedes serán tocados con el poder de lo alto. Unidad. Manténganse en Jerusalén unidos. Hechos capítulo 1. Habla que los discípulos estaban en el aposento alto. María, la madre de la naturaleza humana, Jesús, estaba allí. Los discípulos, sus mujeres y hermanos y hermanas, 150, alrededor de 150 personas en el aposento alto. Había unidad, unánimemente juntos. Todos estaban en unidad, esperando la promesa que se cumpliese. Ellos estaban confesando y esperando, confesando y esperando. 10 días después de 40 días después de su ascensión, 40 días después de resurrección y 10 días después de su ascensión, 50 se cumplió Pentecostés, 50 días. Así que los discípulos esperaron 10 días. Esa promesa, eso que el Señor le había dicho, 10 días de victoria, 10 días de bendición, 10 días de ver la manifestación divina, 10 días de ver a Dios manifestado. ¿Y qué más yo les podría decir? Conclusión, ¿qué más pudiese hablar de otro? De Saúl. Cuando vaya a buscarle, dijo el profeta, las asnas de tu padre, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado, transformado en otro hombre. Y profetizarás. ¡Ah, qué cosa tremenda! ¿Qué podríamos de hablar de David y sus valientes contra los gigantes, hijos de Anac? ¿Qué podríamos hablar de Jefté con su valentía, hijo de una mujer ramera, pero que Dios puso los ojos sobre él para que fuera caudillo, libertador? Porque no importa
lo que haya pasado, no importa cómo haya vivido, no importa cuán hundido esté, el Señor mira, y cuando mira, mira con ojos de futuro, mira con ojos esperanzadores. Y cuando miró a Jefté, lo vio que podía ser el cautillo, el valiente, y lo fueron a buscar a la ciudad de Od, los ancianos de Israel, y le dijeron: te necesitamos. Ahora me necesitan. Después que me despreciaron, después que me humillaron, después que me sacaron de la casa de mi padre, después que me botaron de la ciudad, ahora me buscan. No, pero es que nosotros queremos que tú seas caudillo, libertador. Bueno, ¿de verdad que voy a ser caudillo? Sí. Pues no hay ningún problema. Déjeme que ofrezca sacrificio y hable con él. Porque el éxito y la victoria no está si no vamos a él. Cuando Gedeón, el ángel le habló, dice la escritura que estaba allí Gedeón y el ángel le habló y le dijo que iba a ser el hombre que Dios iba a escoger. Hombre, valiente, esforzado y valiente. Dios te mira como esforzado y valiente. Pero si tengo miedo de los madianitas, pero estás escondiendo el trigo en el lagar, tienes disposición, estás accionando, tienes el deseo de que hayan cambio. Tú eres el hombre que Dios va a escoger. Y él le dijo: pues yo soy el hombre, no hay problema, espérame aquí en lo que ofrezco un sacrificio. Y hablo con Dios. Y después que yo hable con Dios, que el Espíritu de Dios haga conmigo lo que quiera. Y después que termine de ofrecer sacrificio, la escritura dice: el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el ángel, yo no sé cómo lo hizo, no había escalera. El ángel dijo que subió sobre el fuego del sacrificio y le dijo: tú eres el hombre. Tú eres el instrumento de Dios. Que podíamos hablar de Sangar y del libro de los jueces, de Moisés, de Josué. Volvamos a Zacarías. Ahí está la clave. No es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esta guerra, esta pelea, este trabajo, esta misión solamente tendrá éxito si tenemos la unción de Dios. Esta vida cristiana demanda unción. Este tiempo de pandemia demanda unción para ministrar a la gente y trabajar con la gente y tener una vida cristiana victoriosa. Búscalo y pide el poder hoy. Oramos. Gracias, Rey. Tú eres Dios y no hay otro como tú, Señor. Delante de tu presencia estamos. Tu palabra nos ha sido ministrada. Entendemos, Señor, que estamos necesitados de la unción de lo alto. Necesitamos volver a la experiencia de doblar nuestras rodillas para poder pedir el poder. Esperar como los discípulos, perseverar, confiar, creer, solicitar, rogar, pedir, hasta que baje la unción del cielo. Moisés dijo: sin la unción no me muevo, sin la unción no cumplo la tarea, sin la unción no hago el trabajo, pero si tu unción está conmigo, voy para adelante. Señor, permite que volvamos a tener la unción del Espíritu de Dios, que baje la unción del Espíritu de Dios, que baje el fuego santo, que baje el Espíritu de Dios como el aposento alto, que baje la llama, que baje el poder capacitador. Espíritu de Dios, aquí estamos. Mira estas vasijas de barro, nuestra insuficiencia humana. Necesitamos de ti, Señor. Es ahora o nunca. Sin tu unción nos morimos, sin tu unción nos secamos, sin tu unción pereceremos y será un valle de huesos secos. Dale vida, tú lo sabes, tú tienes el poder. Reviste a la gente que tenga el deseo de pedirlo, de buscarlo, el regalo de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Señor, y tendremos vidas cristianas victoriosas. Que lo podamos buscar en ayuno, en oración, en meditación, en un reconocer, Señor, que solamente tú eres suficiente
para cubrir nuestra insuficiencia, que solamente tú eres Dios para ayudarnos en esta hora tan difícil que nos ha tocado vivir. Te necesitamos, Señor. Yo no sé si ustedes saben ese corito. La necesito, sí la necesito, es la promesa la que busco yo para estar más cerca, más y más de Cristo. La necesito, dámela, Señor.